faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 90. Hablando con Echidna parte 2, tercer punto de vista. No me hubiera importado, si hubieras sido tú quien acabara conmigo. Y por alguna razón inexplicable, esa línea, esas palabras simples y sinceras, hicieron que mi corazón diera un vuelco. Joder, ¿me estoy volviendo loco? Y peor aún, ¿me estoy volviendo completamente loco? Dejé escapar una tos sin ganas, más que nada para ganar un segundo, para pensar y dirigir la conversación hacia donde se suponía que debía ir. Volvamos a la razón por la que vine aquí en primer lugar, dije, tratando de mantener el tono de voz. Me dirigió un lento e intrigado asentimiento, casi demasiado elegante para ser real. Muy bien, entonces. Dime, ¿qué puede hacer esta doncella por ti? Doncella, dice. Cierto. Una mujer de 400 años que se hace llamar doncella. ¡Qué rico! Tenía preparada la respuesta sarcástica perfecta, pero me la tragué. No tenía sentido distraerse. Quiero encontrar una manera de regresar a mi mundo, a la Tierra, quiero decir, dije con firmeza, explicándolo sin edulcorarlo. En cuanto lo dije, noté que su cuerpo se tensaba. Su expresión se congeló, como si le hubiera dado una bofetada. Su voz, cuando salió, era tensa y llena de incredulidad. ¿Quieres dejar este mundo? Bueno, quizás, respondí, con aire de naturalidad, pero plenamente consciente de la bomba que acababa de soltar. Su rostro palideció en un instante. ¿Por qué estás tan sorprendido? Pregunté con los brazos cruzados. ¿Por qué estás tan sorprendida? No es que te esté abandonando, ni a nadie más, de hecho, dije con calma, con los brazos cruzados sobre el pecho y manteniendo la voz serena. Ella me miró fijamente por un momento, con los ojos entrecerrados y el labio ligeramente tembloroso, como si le acabara de decir que el mundo acabaría en 15 minutos. Luego, con un suspiro dramático que merecía su propia puesta en escena, colocó una mano cerca de su ojo y dio el suspiro más exagerado que jamás había visto. Ahí estaba yo, pensando que querías quedarte, por mí, dijo ella, fingiendo limpiarse una lágrima inexistente del rabillo del ojo. Honestamente, si hubiera añadido una banda sonora de violín, no me habría sorprendido. No es que te esté abandonando a ti ni a ninguno de ustedes. No seas tan dramático. Finalmente se relajó, respiró hondo y luego dijo alegremente. Deberías habérmelo dicho antes. Pensé que me ibas a dejar. Suspiré y dije. Mis padres, me criaron. Toda mi vida. Todos los días. Natsuki Kenichi. Mi madre, Naoko. Y luego, de mi otra vida, está mi hermano mayor y mi padre, Ayan, quiero volver a verlos. Lo necesito. No es solo un capricho. Mi padre, como mi yo Ayan, tuvo a mi hermano. Él seguirá adelante, de alguna manera. Pero para mis padres, allá en la tierra de Natsuki, yo era todo para ellos. Era su única hija. Su mundo entero. Nunca me abandonaron, ni siquiera cuando me consumía, pensando en acabar con todo cada maldito día. Incluso cuando era un desastre, siguieron queriéndome. ¿Cómo se supone que van a seguir adelante, ahora que acabo de desaparecer? Ella no había oído nada de eso, salvo el principio que dije en voz alta, pero aún así, fue como si mi silencio llenara todos los espacios en blanco. Mi expresión debió de haber hablado por mí. Ya veo, dijo, con voz más baja, más pensativa. No necesitaba preguntar más. Lo entendía. Entonces ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos con sospecha. No me digas que esa zorra no puede devolverte. Dijo, claramente refiriéndose a Satella con la sutileza de un mazo. Solté un largo suspiro. Usé el tabú. Rompí las reglas. Volví a verla y le pregunté al respecto, esta vez directamente. Me dijo que, si bien puede viajar entre mundos, volver al mío específicamente es otra cosa. El problema es que, no sabe dónde está. No me invocó aquí por tener un plan maestro o conocimientos técnicos. Fue solo pura emoción. Su envidia, su obsesión conmigo. No registró coordenadas ni nada útil. ¿Y ahora? Buscar la Tierra es como intentar encontrar un grano de arroz en un pajar del tamaño del universo. Realmente es una perra, dijo Echidna con naturalidad, todavía refiriéndose al rey demonio de la envidia como si fuera una molestia menor en lugar de la pesadilla que corrompió al mundo y acabó con la mitad del maldito planeta. Sabes que la amo, ¿verdad? Dije mirándola fijamente. Me dedicó una sonrisa radiante y radiante.
de esas que podrían aparecer en un anuncio de pasta de dientes, si ese anuncio también incluyera un desprecio apenas disimulado. Te secuestró de tu propio mundo y te arrojó, sin previo aviso, al centro de la capital de Lugúnica, donde tus probabilidades de convertirte en esclavo de alguien eran apenas mayores que las de ser devorado vivo por bestias mágicas o morir a manos de ladrones. Sí, muy romántico. Fue envidia, para ser justos, pero no se equivoca. Ni de lejos. De todos modos, continué, dejando de lado toda esa mina de conversación, quería hablar contigo sobre la magia del espacio-tiempo. Eso llamó su atención. Se inclinó ligeramente, con los ojos prácticamente brillantes. En la línea de tiempo original, Subaru finalmente encontró una manera, trabajando con Beatrice, de replicar algo cercano a la habilidad corazón de león que tenía Regulus. Juntos, desarrollaron un hechizo al que llamaron Em. Básicamente, congela el tiempo por completo, dejándolo todo en éxtasis. Pero aquí está el truco. Durante ese tiempo congelado, incluso el lanzador queda inmovilizado. Así que, a menos que intentes ganar tiempo o crear una ventana para alguien más, es como un arma de doble filo. También se les ocurrió otro hechizo, también con la ayuda de Beatrice, llamado Empt. Este bloquea por completo el maná en un área localizada. Es como una negación total. Elimina la energía mágica como un agujero negro absorbe la luz. Súper útil en situaciones antimagia. No discrimina. Elimina el maná aliado y enemigo por igual. Julius también desarrolló numerosos tipos de magia. Y ni siquiera tenía un conocimiento profundo de las teorías científicas. Entonces, ¿qué pasaría si una persona con conocimientos tanto de magia como de teoría científica trabajara en nuevos hechizos? Con un profundo conocimiento de la teoría científica y décadas de experiencia mágica, una persona podría eventualmente crear ramas de magia completamente nuevas desde cero. Dejó algo claro. La magia no se limitaba al poder puro ni a los tomos antiguos. Con intelecto y experimentación, las posibilidades eran infinitas. ¿Y Echidna? Era la compañera perfecta para este tipo de conversación. Tenía acceso a prácticamente todo el conocimiento mágico existente en este mundo. Si había alguien capaz de desarrollar formas de magia completamente nuevas basadas en la teoría y la lógica, esa era ella. Ah, me trae recuerdos, dijo con una sonrisa soñadora y sus ojos llenos de curiosidad infantil. Cuando me mencionaste por primera vez la magia del espacio-tiempo, cuando eras Flugel, quedé cautivado. Creé hechizos de teletransportación, barreras dimensionales, magia temporal rudimentaria y muchísimas otras cosas, todo a partir de los fragmentos de teoría que me presentaste sin pensar. Juntos, sentamos las bases de campos mágicos completamente nuevos. Asentí y seguí hablando con ella sobre lo que ya sabía, y agregué aún más explicaciones, basadas tanto en el conocimiento científico de mi vida pasada como como en lo que había llegado a comprender aquí. Subaru, en la línea temporal de la envidia, no era ingeniero, no como yo. Su comprensión era emocional, experiencial, basada en la prueba y el error. El conocimiento de Echidna sobre el espacio-tiempo se basaba exclusivamente en lo que una versión como él le había contado, considerando que, salvo Satella, nadie me consideraba el mismo Flugel de hace 400 años. Pero conmigo. Ahora tenía a alguien que realmente entendía la física, la teoría dimensional y los fundamentos de cómo estos conceptos podrían traducirse en sistemas mágicos. Y yo empezaba a darme cuenta de algo. Incluso muerta, Echidna no había estado inactiva. Había dedicado una cantidad inquietante de tiempo a continuar su investigación mágica. El alcance de sus conocimientos era asombroso. Dominaba la magia elemental, la manipulación avanzada del alma, la hechicería onírica, las técnicas elementales combinadas, los fundamentos de la manipulación espacio-temporal, la magia de la fuerza vital, la nigromancia y una multitud de categorías de hechizos únicos que desafiaban cualquier clasificación. Sí, contratarla valió totalmente la pena, incluso si a veces parecía casi esclavizarla. Soltó una risita, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. La magia de la muerte y la magia de la vida no son precisamente mi especialidad. Todavía no he creado un hechizo que logre resucitar a los muertos en el verdadero sentido de la palabra. El sacramento del Rey Inmortal fue mi primer intento real con un hechizo que implicara algo similar a la resurrección, pero es curioso cómo la gente sigue asumiendo que eso es lo que pretendía. Ella se rió, como si fuera una broma elaborada que solo ella entendía. Sí, no me sorprende. Ese hechizo no estaba destinado a revivir a los muertos. Fue diseñado para crear poderosos sirvientes no muertos.
Quienes vinieron después, generaciones después, lo distorsionaron, lo modificaron sin comprender la estructura original. Ahora bien, si bien podía resucitar a personas siempre que no llevaran una muerte prolongada, su probabilidad de éxito era significativamente menor y era prácticamente inútil para su propósito original. La única que realmente había llevado el hechizo al extremo fue Esfinge. Lo había convertido en una técnica completa de creación de no muertos, llevándolo mucho más allá de lo que nadie más había logrado. Tras intercambiar una cantidad absurda de teoría mágica, análisis práctico y divagaciones metaconceptuales, finalmente llegué a la verdadera razón de mi presencia. Empecé a explicar el marco de una teoría en la que había estado trabajando, algo mucho más allá de la teletransportación convencional o los hechizos temporales. Hay dos ejes fundamentales que podemos manipular, el espacio y el tiempo, comencé, sentándome más derecho. Digamos que alteramos el eje espacial. Eso permite el movimiento de un lugar a otro, lo que comúnmente llamamos teletransportación. Existían varios métodos teóricos de teletransportación. El primero, y posiblemente el más elegante, consistía en conectar dos puntos espaciales directamente. Era eficiente y limpio, como abrir una puerta entre dos lugares. Luego estaba el método más controvertido: descomponer el cuerpo físico por completo en su origen y reconstruirlo en su punto de destino. Funcionaba en teoría, pero conllevaba un montón de problemas éticos, filosóficos y existenciales. ¿Y si lo que aparece no eres tú? ¿Solo una copia con tus recuerdos? Sí, no, gracias. Pero si se introdujera el concepto de alma, algo constante e indivisible, se resolverían muchos de esos problemas. El alma actuaría como ancla, aportando continuidad incluso si el cuerpo se reconstruía en otro lugar. Otro método implicaba modificar por completo las coordenadas espaciales, es decir, extraerse de un punto del espacio y forzar una reconfiguración basada en datos de ubicación absoluta. Más avanzado, menos estable y extremadamente difícil de calcular. Ahora, si manipulamos el eje del tiempo, continué, podemos avanzar o retroceder en la línea de tiempo. Viajar al pasado o al futuro se vuelve teóricamente posible. Ella escuchó, con los ojos brillantes de fascinación. Pero entonces, dije, ¿qué pasa si modificas ambos ejes simultáneamente? En teoría, eso te da total libertad espacio-temporal. Podrías elegir cualquier momento y lugar, suponiendo que tengas un control preciso sobre ambos. Me incliné hacia adelante, más serio ahora. Pero aquí es donde surge el verdadero problema: ¿y si el espacio es infinito? ¿Y si las coordenadas espaciales se repiten? ¿Y si la estructura del universo hace que algunos lugares sean inalcanzables? ¿Qué pasaría si el universo realmente tuviera espacio infinito? Si ese es el caso, entonces, por mucho que alteres tus coordenadas espaciales, por lejos o rápido que te muevas, nunca abandonarías el universo. Simplemente seguirías desplazándote en un vacío infinito e ilimitado. Podrías viajar en cualquier dirección por la eternidad y seguir dentro. Incluso si intentaras saltar entre mundos usando manipulación espacial extrema, seguirías confinado en el mismo espacio cósmico. Nunca llegarías al límite porque no existe. Ahora, supongamos que el universo es finito. Suena mejor, ¿verdad? Te da un límite al que aspirar. Un exterior al que escapar. Pero entonces te encuentras con otro problema. Si el universo es finito, existe una gran posibilidad de que sus coordenadas espaciales se repitan. Como un bucle infinito. Imagina caminar en línea recta y volver al punto de partida, no porque hayas invertido la dirección, sino porque el espacio mismo te envolvió. En un sistema de bucle cerrado como este, viajar más allá del límite simplemente te devuelve al mismo espacio, como un mapa de videojuego que se repite al llegar al límite. Tu intento de escape se convierte en una cinta de correr cósmica. No importa lo lejos que llegues, sigues atrapado dentro del mismo sistema, en un círculo infinito. El universo era vasto. Ridículamente vasto. Incluso si tuviera límites y eso aún es tema de debate, eso no significaba que se pudiera simplemente abandonar el universo. Fuera del espacio, no hay nada. No hay coordenadas. Ni arriba ni abajo. Ningún lugar al que llegar. Ese era el verdadero dilema de los viajes por el mundo. No se trataba solo de tiempo o espacio, sino de existencia. En ambos casos, ya sea infinito o finito y circular, sigues atrapado en el mismo universo. No has ido a ningún sitio nuevo. Solo, a otro lugar dentro de la misma prisión. Afortunadamente para mí, la estructura del mundo de Re. Zero me dio una teoría, que inventé a partir de lo que sabía de las novelas ligeras y mi propia especulación.
Eso me llevó a una nueva idea, una teoría sólida. El mundo de Re-Zero no estaba dentro del mismo universo. Estaba enclavado en una dimensión completamente separada. En un universo separado. Así, aunque los viajes espaciales convencionales, incluso con magia, no son suficientes para alcanzar otro universo, se necesita algo fundamentalmente diferente. Una forma de cambiar no solo las coordenadas, sino todo el estado dimensional. Es necesario escapar de la estructura en sí, no solo moverse dentro de ella. Por último, dije lentamente, estoy pensando en añadir un tercer eje a la ecuación. El eje dimensional. Aquí, es donde se complica. Hice una pausa por un segundo y luego decidí ir con todo. En lugar de intentar explicar cada aspecto, déjame mostrártelo. Voy a transmitirte todo lo que he teorizado, directamente. Activé mi telepatía y comencé a empujar todas mis ideas, recuerdos y procesos de pensamiento crudos hacia su mente en una corriente masiva. Ah. Gimió, temblando como si estuviera experimentando un clímax mágico. Puso los ojos en blanco, y me quedé allí, mirándola con expresión inexpresiva. Sí. Está disfrutando demasiado de esto. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Espero que puedas convertir esta teoría en magia funcional, dije, haciendo crujir mi cuello. Soy la bruja que creó casi toda la magia importante de este mundo, declaró con orgullo, todavía sonrojada y respirando con dificultad. Técnicas avanzadas. Pan comido. Todo lo que me has dado, estas fórmulas, estos conceptos es glorioso. Crear una magia que trascienda el tiempo, el espacio y las dimensiones. Considéralo hecho. Ella prácticamente vibraba de motivación. Bueno, salió mejor de lo esperado. Por fin. Hora de relajarse un poco. 91, cita con Reina R18. Tercer punto de vista. Por fin, Subaru y Reina tuvieron un momento de paz. Una oportunidad de pasar algún tiempo juntos, lejos del caos y las cargas que normalmente consumían sus vidas. Después de todo lo que habían pasado, la oportunidad de algo tan simple como una cita parecía rara y preciosa. Aunque el mundo que los rodeaba todavía estaba en lo que solo podría describirse como una era medieval, desprovista de maravillas, comodidades o tecnología modernas, aún había muchos lugares que valía la pena explorar. Quizás, de algún modo, esa falta de desarrollo industrial hizo que el mundo natural fuera aún más hermoso. No había fábricas que nublaran el cielo, ni humo que llenara el aire, ni máquinas que perturbaran la calma. El paisaje permanecía intacto, puro y de una serenidad sobrecogedora. Por eso Subaru y Reina habían elegido pasar su tiempo juntos en una tranquila colina cubierta de suave hierba, rodeada de cielos abiertos y un campo cercano rebosante de flores silvestres. No era nada extravagante, pero no hacía falta. La simplicidad de la naturaleza bastaba. Sentados juntos en la suave ladera de la colina, la brisa fresca les rozaba la piel. La hierba bajo sus pies se mecía suavemente al ritmo del viento, y el lejano murmullo de la naturaleza les servía de música de fondo. Las mejillas de Reina se tornaron de un leve tono rosado mientras extendía la mano y sostenía suavemente la palma de Subaru entre las suyas. ¿Qué tipo de flores te gustan?, preguntó Subaru con voz suave y tranquila. Lucía una sonrisa cálida y tierna, y sus ojos oscuros estaban llenos de cariño al mirarla. Bueno, no tengo una flor favorita en particular, admitió Reina, apartando la mirada tímidamente un momento antes de volver a mirarlo. Pero mi abuela me enseñó a hacer coronas de flores cuando era más pequeña, añadió con una sonrisa que parecía brillar a la luz del día. Su agarre en la mano de Subaru se hizo más fuerte al levantarse, arrastrándolo. Había una emoción juguetona en sus movimientos, como si estuviera reviviendo un recuerdo preciado. ¿Qué tal si te muestro cómo hacer uno?, preguntó, con un tono ligero y emocionado. Subaru se rió entre dientes y respondió con una sonrisa burlona. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no me enseñas? Reina rió en voz baja, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Bueno, no sé si soy tan buena, pero lo intentaré, dijo con una mezcla de humildad y alegría en la voz. Con esto, los condujo a ambos al corazón del campo de flores. El campo era una vista impresionante. Se extendía como un mar de colores, rojos, morados, amarillos y rosas vibrantes esparcidos por el suelo. La fragancia de flores frescas flotaba en el aire, y el leve zumbido de las abejas revoloteando de flor en flor añadía vida al tranquilo entorno. Arriba, el cielo era un lienzo azul brillante pintado con nubes blancas que se desplazaban lentamente. Subaru respiró hondo, dejando que el aire le llenara los pulmones mientras miraba a su alrededor, apreciando el mundo que lo rodeaba. Reina estaba en silencio.
sin batallas, sin política, sin peligro. Solo él, Reina y la naturaleza. Ambos se sentaron entre las flores, con las piernas cruzadas sobre la tierra blanda, y comenzaron a trabajar juntos haciendo coronas. Reina, a diferencia de la mayoría de las veces que usaba su bendición divina para ayudar en sus tareas, decidió no depender de ella hoy. Hoy fue diferente. No quería ser la chica perfecta que siempre lo hacía todo bien. No quería parecer perfecta o inalcanzable ante Subaru. A sus ojos, ella quería ser alguien normal. Alguien real. Alguien que cometió errores tontos y se ensució las manos. Alguien que pudiera necesitar ayuda de vez en cuando, a quien se pudiera regañar por equivocarse, a quien se pudiera consolar cuando las cosas salieran mal, alguien que no era reverenciado sino amado. No quería que la admiraran desde lejos. Quería que la abrazaran, plena e incondicionalmente. Ella solo quería ser reina, una chica que simplemente quería ser amada por lo que realmente era. Finalmente, después de pasar algún tiempo tejiendo y ajustando cuidadosamente, ambos terminaron sus coronas de flores. ¿Qué tal si intercambiamos nuestras coronas?, preguntó Subaru, sonriendo radiante mientras sostenía su obra. Su tono era juguetón, pero sincero. Reina asintió sin dudarlo, con una sonrisa orgullosa formándose en su rostro. Extendió la corona que había hecho y se la ofreció con ternura. La dulce fragancia de las flores recién cortadas llegó a la nariz de Subaru al recibirlas. Bajó la mirada hacia la corona que sostenía en sus manos. Fue bellamente elaborado, hecho completamente de delicadas flores rosas tejidas cuidadosamente en un círculo perfecto. Sin esperar a que se lo pusiera, Reina se inclinó hacia adelante y lo colocó suavemente sobre la cabeza de Subaru. «Listo», dijo con una sonrisa satisfecha. «Ahora sí que te ves bien. Mira la mía», dijo Subaru con entusiasmo, sosteniendo con el mismo orgullo la corona que había hecho. La suya estaba hecha de rosas rojas, una flor especialmente rara en este mundo, algo difícil de encontrar ni siquiera en los grandes mercados. Los ojos de Reina se iluminaron de sorpresa al ver las flores. «¿Rosas rojas?», susurró. «Estaban más atrás en el campo». «Pensé que te quedarían mejor», respondió Subaru en voz baja. Luego, con cuidado y la misma delicadeza que había mostrado, Subaru colocó la corona sobre la cabeza de Reina. «Pareces una reina», dijo mientras la admiraba. Reina levantó la barbilla con dramatismo y respondió con voz imponente. «En efecto. Soy la reina Van Astrea. Y por la presente ordeno a mi caballero, Natsuki Subaru, que me acompañe a una cita ahora mismo». Subaru respondió con el mismo dramatismo, poniéndose de pie y realizando una exagerada reverencia caballeresca. «Como órdenes, mi reina», declaró con estilo, y su voz llena de devoción teatral. Reina se cruzó de brazos y lo miró con un brillo travieso. «Muy bien, señor Natsuki Subaru. Su reina tiene otra orden para usted». «Estoy escuchando, su majestad», dijo Subaru, todavía arrodillado, todavía en su personaje. «Dime», dijo con un tono curioso, «de todas las flores de este campo, ¿cuál amas más?». Subaru miró a su alrededor como si realmente considerara la pregunta. Luego sonrió con picardía y la miró a los ojos. «Hay una flor que amo por encima de todas las demás», dijo con seguridad. «De hecho, me atrevo a decir que ninguna flor en todo este campo, por rara o vibrante que sea, se le compara». Reina ladeó la cabeza, curiosa y visiblemente intrigada. «¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y qué flor es esa?». Subaru se inclinó un poco más cerca, manteniendo su sonrisa. «La flor más hermosa que tengo frente a mí, eres tú, mi reina». Reina abrió mucho los ojos y se sonrojó casi al instante. «¿Qué tonterías dices? Comparar a tu reina con una flor así. Eso es prácticamente traición. Una ofensa capital». «Jaja. Puede ser yo, Subaru. Pero si decir esas cosas significa que puedo elogiarte, si puedo amarte abiertamente, entonces aceptaré con gusto cualquier castigo que me des». Reina entrecerró los ojos, visiblemente nerviosa, pero intentando mantener la compostura. «¿En serio? Entonces prepárate para el castigo, caballero Subaru». Sin previo aviso, ella se acercó, lo agarró por el cuello y lo atrajo hacia ella, y lo besó. Sus labios se encontraron en un abrazo repentino pero apasionado. El beso se profundizó con el paso de los segundos, sus bocas se separaron ligeramente al encontrarse sus lenguas, explorándose y saboreándose mutuamente. El sonido de su beso resonó suavemente en el campo abierto, acompañado únicamente por el suave viento y el susurro de la hierba. Se abrazaron fuertemente, completamente envueltos en el momento, perdidos el uno en el otro. Pasaron los minutos mientras permanecían encerrados en el beso, hasta que poco a poco se separaron.
Sus miradas permanecieron fijas una en la otra, sus rostros cercanos, su respiración ligeramente irregular. Los profundos ojos azules de Reina miraron fijamente a los oscuros ojos negros de Subaru, y por un momento, sintió como si el resto del mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. Estaban completamente absortos el uno en el otro, atraídos como si estuvieran en trance. Subaru fue el primero en romper el silencio. Sonrió y preguntó juguetonamente: ¿hay algún otro castigo, mi reina? Reina inmediatamente miró hacia otro lado y su rostro se tornó de un tono rojo aún más profundo. Bastante castigo, muchas gracias. Y vaya, Subaru. Nos estamos comportando como niños. Dijo, nerviosa y claramente intentando recuperar la compostura. Subaru simplemente rió entre dientes. ¿No es ese el objetivo? ¿Actuar como niños a veces? Reír, jugar, disfrutar sin preocupaciones ni problemas que te frenan. ¿No es una de las cosas más alegres que podemos hacer? Reina no respondió de inmediato. Pareció reflexionar sobre sus palabras por un momento, luego se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Ella sonrió cálidamente después y dijo: bueno, ya que nuestra cita aún no ha terminado, te presentaré todas las flores que conozco. Subaru estalló en carcajadas, sujetándose el estómago mientras caía hacia atrás sobre el césped. Para algunos, los dos probablemente parecían ridículos, incluso tontos. Actuando como niños, jugando con flores, besándose como adolescentes enamorados en medio del campo. Pero nada de eso importaba. Porque para cualquiera que los entendiera de verdad, para cualquiera que los mirara un poco más de cerca, una cosa estaba absolutamente clara: se amaban sinceramente. La noche finalmente había caído, arrojando un manto de calma y silencio sobre la tierra mientras Subaru y Reina regresaban a la mansión. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo y el tenue resplandor de la luna los acompañó en su camino de regreso. La cita había llegado a su fin, pero los sentimientos que despertaba en ellos, no. Se habían reído, jugado y compartido momentos preciosos juntos, pero a medida que pasaban las horas, algo más profundo había comenzado a surgir dentro de ambos. Ya no era solo afecto o admiración. Sus emociones se habían vuelto intensas, abrumadoras y cada vez más difíciles de contener. El tiempo que habían pasado juntos ese día no solo había fortalecido su vínculo emocionalmente, sino que había despertado su deseo físico mutuo. Reina no quería retrasar más las cosas. Las emociones que se habían acumulado en su interior ya no podían ignorarse. Y Subaru sentía lo mismo. No hubo necesidad de palabras, ninguna vacilación entre ellos. Sin detenerse a cenar ni molestarse en hablar con ningún miembro del personal, se dirigieron directamente a su habitación. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, la distancia entre ellos desapareció. Avanzaron uno hacia el otro al mismo tiempo, casi como si sus cuerpos se movieran solo por instinto. Sus labios se encontraron instantáneamente en un beso profundo y apasionado, sin preámbulos ni restricciones. Sus manos vagaban instintivamente mientras se besaban, agarrando la tela, acercándose, tocando la piel. El calor entre ellos aumentó rápidamente. No fue lento ni suave, fue intenso. Hambriento. Sus bocas se abrieron y sus lenguas bailaron, saboreándose una a la otra sin pausa, sin pensar. La habitación se llenó con el sonido de sus besos pesados, calientes y húmedos resonando en las paredes. Cada beso era más fuerte, más profundo y más desesperado que el anterior. No era silencioso ni sutil. Era crudo y real. Cuando finalmente se separaron, aunque solo fuese brevemente, un fino y brillante hilo de saliva conectó sus labios separados. Su respiración era irregular, sus cuerpos estaban cerca y sus corazones latían con fuerza contra el pecho del otro. Sus miradas se cruzaron inmediatamente. Nadie dijo nada, pero todo se entendió en esa mirada. Todo lo que habían retenido, todo lo que habían deseado, todo estaba allí, y ninguno de los dos iba a negarlo por más tiempo. La lujuria se reflejó claramente en sus ojos mientras se inclinaban una vez más, incapaces de resistir la atracción entre ellos. Bueno, time skip por Lemon si tienes curiosidad, es el capítulo 91. Finalmente, se detuvieron, no por cansancio físico, sino porque sus corazones estaban llenos. Emocionalmente satisfechos y envueltos en la comodidad de la presencia mutua, sus cuerpos finalmente descansaron. Reina se acurrucó en los brazos de Subaru, su piel desnuda presionando suavemente contra la de él, la calidez de su resplandor los envolvió como una manta acogedora. Juntos se quedaron dormidos, enredados en el abrazo del otro. Cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron por las cortinas, Subaru abrió lentamente los ojos.
La luz de la mañana bañaba la habitación con un tono dorado. Bajó la vista y vio a Reina durmiendo plácidamente sobre su pecho, con la respiración pausada y regular. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios al extender la mano para acariciar suavemente su largo cabello rojo. Mientras la acariciaba, los párpados de Reina comenzaron a abrirse. Parpadeó un par de veces antes de mirarlo, con los ojos aún pesados por el sueño. Una pequeña y tierna sonrisa curvó sus labios mientras arqueaba la espalda como un gato, estirándose y se inclinaba para depositar un suave beso en la punta de su nariz. «Buenos días, mi señor», susurró, con la voz cargada de afecto y gracia. Subaru soltó una risita, visiblemente divertido por su tono. «Buenos días, reina», respondió con cariño. «¿Alguien se puso muy salvaje anoche, añadió con una sonrisa burlona. Un rubor tiñó rápidamente las mejillas de Reina, quien hizo un leve puchero, luciendo a la vez nerviosa y adorable. «Es solo porque amo a mi señor, y lo deseo profundamente», admitió tímidamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Subaru ladeó levemente la cabeza, con curiosidad en los ojos. «¿No puedes llamarme por mi nombre, Reina? ¿Por qué siempre me llamas mi señor, incluso en momentos tan íntimos?» Su rubor se intensificó al apartar la mirada un momento antes de volver a mirarlo a los ojos. «Es porque, en muchas tradiciones, las esposas suelen referirse a sus maridos de esa manera. Me hace sentir como tu esposa», confesó con dulzura, con la voz teñida de vergüenza y sinceridad. El corazón de Subaru se llenó de cariño al oír sus palabras. «¡Qué linda!», exclamó, acercándola a él y abrazándola con fuerza, como si no quisiera soltarla jamás. Se sentía increíblemente afortunado de tener a alguien como Reina a su lado, alguien que lo amaba con todo su corazón. Reina murmuró en voz baja, «¿Qué tal si nos quedamos así un rato más?». Ella asintió contra su pecho, emitiendo un suave murmullo de asentimiento. Y así permanecieron allí, envueltos en calidez, amor y los recuerdos persistentes de la noche anterior. Era solo el comienzo de lo que prometía ser muchas más aventuras apasionantes en su viaje compartido de amor y deseo. 93. Magia de Yggdrasil. Tercer punto de vista. Tras su memorable cita, la relación entre Reina y Subaru dio un giro radical. Con el tiempo, se estrecharon mucho más, tanto que su vínculo podría confundirse fácilmente con el de un matrimonio, aunque extraoficialmente. Actuaban como uno solo, vivían como uno solo y disfrutaban del tipo de intimidad que solo las parejas casadas solían compartir. Su conexión no se limitaba solo a la cercanía emocional. Su intimidad física también se había profundizado, evolucionando hacia algo intenso y crudo. Se exploraron mutuamente sin dudarlo, probando diferentes posturas y posiciones durante el sexo, entregándose a su lujuria compartida durante horas y horas. Su química era tal que no podían quitarse las manos de encima, incluso lograban tener sexo rápido cada vez que se presentaba la oportunidad. Y así, sin más, habían pasado 8 meses. Subaru, durante este periodo, había estado extremadamente ocupado, totalmente inmerso en la tarea de expandir su creciente imperio comercial. Estuvo profundamente involucrado en el desarrollo y construcción de fábricas y se había comprometido con una visión a largo plazo. Con el apoyo mágico y el genio mecánico de Beatrice, ambos colaboraron para diseñar y ensamblar varias máquinas altamente funcionales. Sus esfuerzos dieron frutos cuando finalmente completaron una fábrica semiautomática dedicada exclusivamente a la producción en masa de bolígrafos, una invención que tenía un inmenso potencial comercial en un mundo no familiarizado con tal precisión industrializada. Aprovechando este impulso, Subaru comenzó a publicar cuentos de hadas muy conocidos de su vida pasada. Historias como La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Niña de las Cerillas y otros. Estos libros, basados en la fantasía y en lecciones morales, estaban inicialmente dirigidos a las mujeres nobles. Para su gran satisfacción, se convirtieron en una sensación de la noche a la mañana. Sus cuentos cautivaron los corazones tanto de la élite como de la gente común rica, lo que finalmente le valió cientos de monedas reales de oro en ganancias. La mayoría de sus productos se distribuían y vendían actualmente en las 3 principales naciones: Lugúnica, Cararaji y Gusteco. Pero Subaru no se limitó solo a la literatura y los productos industriales. También estaba innovando en el mundo culinario. Con su conocimiento de la cocina de la tierra, introdujo alimentos como mayonesa, pasta y pizza, platos hasta entonces desconocidos en este reino. Abrió varios restaurantes en la capital y otras ciudades importantes y estaba desarrollando activamente planes para una mayor expansión en todo el continente.
Sin embargo, Subaru también era práctico y comprendía las limitaciones del marco tecnológico de este mundo. Si bien había muchas innovaciones modernas de su vida pasada que teóricamente podía recrear, muchas de ellas eran poco prácticas debido a la falta de infraestructura o servicios públicos relevantes en este mundo. Intentar replicar tales cosas solo resultaría en un desperdicio de recursos. Por lo tanto, se centró en lo que era realista y alcanzable. Para ello, se embarcó en un nuevo y ambicioso proyecto, algo que potencialmente podría revolucionar su modelo de negocio. Estaba planeando desarrollar un sistema basado en fábrica integrado con magia de cruce de puertas, que uniría todas sus tiendas en Kararagi, Lugúnica y Gusteco. En esencia, sería una red de teletransportación mágica que reduciría drásticamente los costos y el tiempo de transporte. Si tiene éxito, este sistema le permitiría transferir instantáneamente alimentos y materias primas desde sus puntos de origen directamente a cualquiera de sus tiendas. Esto no solo agilizaría su cadena de suministro, sino que también le permitiría aprovechar las diferencias de precios regionales para obtener márgenes de ganancia consistentes. Por ejemplo, el pescado y el cerdo eran abundantes y extremadamente baratos en Grusteco, en gran medida debido al clima frío y árido de la región que favorecía la piscicultura primitiva y la producción de carne. Podía comprarle estos artículos a bajo costo a Gusteco y venderlos en mercados donde dichos productos eran mucho más caros, a veces hasta 3 veces el precio original. Al fijar precios para sus productos justo por debajo de los de sus competidores y ofrecerlos frescos, gracias a un retraso de transporte cero, Subaru podría dominar fácilmente el mercado. Los clientes naturalmente gravitarían hacia sus tiendas debido a mejores precios y calidad del producto. La misma estrategia se aplicaría a las verduras, frutas, especias, trigo y arroz. Además, este sistema le permitiría transportar sus propios productos manufacturados, como bolígrafos y libros, sin incurrir en elevados gastos de transporte. Con la ayuda de Beatrice, Subaru ya había logrado replicar su magia única de cruzar la puerta hasta cierto punto. Habían conectado con éxito varios de sus principales puntos de venta, lo que permitía el transporte instantáneo de mercancías entre ellos. Sin embargo, completar toda la red requeriría al menos 6 meses más de trabajo. Entonces ocurrió algo inesperado. Ese día en particular, Subaru recibió un mensaje telepático de Echidna. Llevaba varios meses trabajando en un aislamiento casi total en un proyecto mágico avanzado que Natsuki Subaru le había encomendado, y según su mensaje, el proyecto finalmente estaba terminado. Sin perder tiempo, Subaru llamó a Gloria, quien se encontraba en Ciudad Altenberg, pidiéndole que regresara de inmediato. Tras su confirmación, Subaru reunió a Beatrice, ambas se refugiaron en su espacio espiritual, y se dirigió al taller oculto de Echidna. Al entrar al taller, la visión que lo recibió fue impactante. Echidna estaba de pie en el centro de la habitación, con el cabello despeinado y salvaje, los ojos inyectados en sangre y sin dormir. Todo su comportamiento irradiaba una energía caótica, que se parecía al genio inestable de un científico loco. La figura de hermana mayor Ara, segura y serena que una vez conoció, ya no estaba por ningún lado. Jejeje, lo logré, jejejeje, rió con un tono espeluznante, su risa rayaba en lo desquiciado. ¿Qué demonios le pasó? ¿Cómo pasó de ser una elegante hechicera a esta belleza espeluznante? Subaru arqueó las cejas al observar la impactante transformación. No la había visto a menudo en los últimos 8 meses. Solo la visitaba ocasionalmente para supervisar su progreso. Se había sumergido en la investigación, trabajando incansablemente para desarrollar una magia capaz de romper las fronteras de este mundo, para crear un medio para viajar a través de mundos completamente diferentes. Cuando Gloria y Beatrice emergieron del espacio espiritual de Subaru, también quedaron desconcertadas. La curiosidad de Gloria se despertó de inmediato. Su mente analítica ya se preguntaba sobre la naturaleza y la función de esta nueva magia que Echidna había descubierto. Beatriz, sin embargo, sintió una punzada de angustia. Ver a su madre en un estado tan deteriorado, desaliñada, agotada, posiblemente habiendo pasado días o incluso semanas sin bañarse, despertó en ella una profunda preocupación. Durante meses, Beatriz se había mostrado fría y distante, negándose a hablar con Echidna. Su enojo no era infundado. Echidna había admitido haber abandonado a su hija con una falsa promesa. Nada más que una mentira calculada, elaborada en nombre de la experimentación mágica. Fue durante una conversación con Geuse que Beatrice escuchó por primera vez que Echidna podría haberse arrepentido de esas acciones pasadas. En ese momento no lo creyó.
En un ataque de ira, le gritó a Geuse, acusándolo de inventar mentiras para manipular sus sentimientos. Pero Geuse no se dio por vencido. Explicó en detalle que, si bien Echidna sin duda había cometido muchos errores en su vida, había llegado a lamentar profundamente sus decisiones a medida que se acercaba a la muerte. De hecho, cuando su vida finalmente terminó, se sintió un completo fracaso, atormentada por sus errores. Subaru, al escuchar esto en ese momento, lo encontró inquietantemente familiar. Se sentía igual que yo en Japón, completamente inútil, un fracaso que no había logrado nada, pensó en silencio. Echidna no pudo evitar que Satella sumiera al mundo en el caos. No pudo evitar la trágica muerte de las demás brujas. Nunca tuvo el valor de confesarle su amor a Flugel. Al final, no dejó un gran legado, ninguna huella en el mundo que pudiera redimir sus pecados. Fue esta desesperación, esta culpa aplastante y esta decepción en sí misma, lo que la llevó a asegurar imprudentemente su alma dentro del santuario. Al hacerlo, cometió un error crítico que le costó una parte de su. Ahora, al verla en ese estado destrozado, casi frenético, Beatrice se sentía desgarrada. Su corazón dolía de compasión, pero su mente aún se tambaleaba por la traición de las decisiones anteriores de su madre. Afortunadamente, debido a la porción incompleta de su Od que había sido asimilada por Od Laguna, no pudo reencarnarla por completo. Como resultado, cuando Subaru la resucitó, pudo recuperar su Od original en su totalidad. Cuando Beatrice comprendió el verdadero y desgarrador remordimiento de su madre por las cosas que había hecho en el pasado, esto la hizo cuestionarlo todo. Le hizo preguntarse si quizás, solo quizás, debería considerar perdonar a su madre, aunque fuera un poco. Pero ese debate interno no era nada sencillo. Si alguien se acercara a ella y le pidiera que eligiera, entre Subaru y Echidna, entre el hombre al que se había comprometido y la mujer que le dio la vida, no habría ninguna duda en su respuesta. Siempre sería Subaru. Sin lugar a dudas. Sin concesiones. Así de profundamente traumatizada estaba Beatrice, marcada por el abandono, moldeada por siglos de aislamiento, y así de profundamente se había apegado emocionalmente a Subaru. Su obsesión no era fugaz ni superficial. Estaba grabada en su propia existencia, en lo más profundo de su ser. Subaru no solo era importante para ella, era su razón de existir, su ansia en un mundo que hacía tiempo que había perdido su significado. Y si no fuera por un detalle crucial, que ella no era un espíritu nato, Subaru habría tenido otro espíritu implacable tratando de abrirse camino hacia su corazón, o quizás más precisamente, hacia sus pantalones, ejem. Miró a su madre. Despeinada, desquiciada y, sin embargo, radiante con una retorcida especie de logro. En ese momento, Gloria dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de diversión y curiosidad, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras observaba las runas y los símbolos dibujados en el suelo. Arqueando una ceja, habló con una voz que destilaba noble arrogancia. Oh, dime, mestizo, ¿qué has hecho exactamente? Echidna soltó una risita, con voz ligera y burlona, aunque rozando la locura. ¿Sabes? Es gracioso. Pareces una pueblerina tan linda, inocente y pura. Pero luego abres la boca y dejas atónita a la gente. Se rió entre dientes, claramente divertida por el tono altivo de Gloria. Entonces, su expresión se transformó repentinamente en una de orgullo frenético mientras señalaba el gran y complejo círculo mágico grabado en el suelo. En fin. Mira esto, Zero. Lo logré. Todavía es un prototipo, sí, pero lo logré. Incluso lo probé, y adivina qué. Funcionó de verdad. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Subaru, abrazándolo con fuerza en un abrazo de emoción. Todo su cuerpo temblaba, no de cansancio, sino de pura euforía. Su voz era entrecortada y emocionada mientras se aferraba a él como una niña ansiosa de elogios. Merezco una recompensa, ¿verdad? ¿Verdad? Dime que sí, vamos, preguntó con una voz entre sensual y frenética, mientras su mejilla rozaba su pecho. Subaru parpadeó y la miró fijamente, frunciendo el ceño con preocupación. Espera, ¿cuándo fue la última vez que dormiste de verdad? Echidna hizo una pausa, mirándolo con los ojos abiertos y parpadeando, como si intentara calcular la respuesta. La semana pasada, quizá. ¿O fue la anterior? Respondió con indiferencia, riendo de nuevo. Jejeje, no me acuerdo. Dioses del cielo, está completamente agotada, pensó Subaru con una mueca. Se desplomará si no la obligo a descansar.
Primero escucharé su explicación, luego la dejaré inconsciente si es necesario y me aseguraré de que duerma bien. Mientras se debatía entre si un tranquilizante o una almohada sería la mejor opción, Echidna se acurrucó más cerca, apretándose contra él como si intentara absorber su calor. Vamos, dame una recompensa ya. Me la merezco, ¿verdad? He trabajado muy duro para esto. Justo antes de que Subaru pudiera responder, la voz de Gloria cortó el momento como un cuchillo. Había estado observando la pantalla con creciente irritación, entrecerrando los ojos mientras su ira se intensificaba. Oye, bruja. Espetó, dando un paso al frente con los puños apretados. Antes de siquiera pensar en ganarte el afecto de mi padre, quizá deberías intentar demostrar que eres digna de él. ¿Por qué no empiezas por explicar la maldita magia que has creado en lugar de comportarte como una niña malcriada en celo? Echidna ni siquiera parpadeó. En cambio, sonrió ampliamente y centró su atención en la enorme colección de líneas brillantes, símbolos e inscripciones rúnicas que cubrían el suelo del taller. Entonces escucha atentamente. Declaró ella, con su voz resonando de emoción. Con el fervor de alguien que había estado esperando meses, no, años, por este momento, Echidna comenzó a explicar la teoría detrás del círculo mágico. Sus manos se movían mientras hablaba, gesticulando animadamente hacia varios componentes del círculo mientras su voz se volvía cada vez más animada. Habló sobre anclaje espacial, modulación de frecuencia entre líneas ley dimensionales, umbrales de conversión y varios términos más técnicos que solo Subaru entendía. Pero a pesar de la complejidad, una cosa estaba clara. No estaba simplemente lanzando un hechizo. Ella había creado algo completamente nuevo. Un sistema mágico completamente original, que no dependía de principios, teorías ni categorías mágicas convencionales existentes. Era un sistema independiente, creado desde cero, específicamente con el único propósito de manipular el espacio interdimensional. Cuando terminó, Subaru se quedó paralizado, boquiabierto. No habló durante varios segundos, demasiado aturdido para procesarlo todo de golpe. La magia tenía un nombre: Yggdrasil. Echidna lo declaró con un orgullo maníaco que hizo que el aire en el taller se sintiera enrarecido. Según ella, Yggdrasil permitía viajar a cualquier punto del espacio-tiempo. Era una afirmación audaz, que habría parecido imposible incluso a magos que habían dedicado su vida a explorar la realidad. Había, sin embargo, una limitación crucial. Las coordenadas dimensionales del sistema estaban notoriamente ausentes. En términos prácticos, eso significaba que Yggdrasil no podía, al menos no todavía, atravesar mundos diferentes o realidades alternativas. Funcionaba únicamente dentro del mismo continuo. Podía moverte a través del espacio y el tiempo del mundo actual, pero no podía transportarte a una dimensión exterior. Esa advertencia atenuó en parte el asombro, pero el logro principal siguió siendo asombroso. Construir un sistema utilizable que manipulara tanto el espacio como el tiempo desde cero fue nada menos que revolucionario. Incluso Subaru, que esperaba algo extraordinario de Echidna, se encontró realmente sorprendido. Gloria se burló con desdén, cruzándose de brazos y con la misma expresión que siempre ponían los nobles cuando creían haberse entretenido con algo a medias. MMM. Entonces solo es un prototipo, no merece ninguna recompensa, sollozó. Echidna simplemente rió en respuesta, el sonido extrañamente infantil y teñido de ese mismo peligro que la hacía impredecible. Pero descubrí algo más, exclamó, acercándose a una estatua de obsidiana pulida que se alzaba como una luna negra en el centro del taller. Déjame mostrarte el experimento que realicé. Mientras Echidna se preocupaba por su artilugio, Subaru adoptó un enfoque diferente. Alcanzó el grueso tomo que documentaba cada detalle arcano de la magia, sus fundamentos teóricos, esquemas, diagramas anotados, y, usando sus facultades psíquicas, lo hojeó a una velocidad que habría mareado a un escriba. Las páginas del libro se desplegaban en su mente en una rápida cadena de comprensión. En cuestión de segundos había absorbido los principios registrados. Al entrar en el círculo mágico, Subaru se arrodilló y examinó las runas y los sigilos con la meticulosidad de un hombre que había pasado meses integrando tecnología del viejo mundo y magia del nuevo mundo. El círculo estaba repleto de anotaciones, anclas espaciales, marcadores temporales, nodos para el flujo de Oz. Para cuando Echidna regresó con la estatua negra, Subaru ya había memorizado la mayor parte de la teoría. No lo había practicado aún, pero entendía completamente cómo debía funcionar. Echidna explicó los tecnicismos con entusiasmo febril. Las designaciones son sencillas, dijo. La coordenada espacial actual está marcada como
Las coordenadas temporales son más complejas. Denoté el presente como L, el período de tiempo local existente. El círculo está construido de tal manera que si se viaja una hora hacia adelante en el tiempo y luego se regresa, también habrá transcurrido una hora aquí. El tiempo se conserva en relación con el marco del sistema. Dejó que la explicación se prolongara un instante y luego añadió con una sonrisa que delataba curiosidad y un toque de picardía. Al sumar o restar valores a la coordenada temporal, puedes avanzar o retroceder en el tiempo. Pero, ¿qué pasa si el valor es imaginario? Su sonrisa se amplió como si acabara de ofrecerle al mundo un acertijo. En ese preciso instante, alguien rodeó a Subaru con ambos brazos desde atrás. Una calidez familiar e inmediata. Te extrañé, Subaru. La voz de Reina transmitía una energía brillante y vibrante. Ella había estado en la capital antes, lidiando con pequeños ladrones que se habían atrevido a robar en una de las tiendas de Subaru. Ahora estaba frente a ellos, sonrojada por el esfuerzo y sonriendo como alguien que hubiera regresado de una misión exitosa. Subaru respondió con la leve exasperación que solía acompañar a sus reencuentros. Solo ha pasado una hora desde que nos separamos, dijo, aunque su boca se curvó en una sonrisa sincera. Reina rió, acercándose más. Pero quiero estar a tu lado para siempre. Apenas pronunció esas palabras, el círculo mágico bajo sus pies se encendió. Líneas de luz recorrieron las runas. El aire zumbó. El rostro de Echidna palideció. Rápido, sal. Gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El círculo ya había erigido una barrera translúcida que se formó como un cristal invisible. ¿Qué pasa? Gritó Beatrice, con los ojos muy abiertos y la voz tensa por la alarma al sentir la oleada de energía del círculo. La anterior arrogancia de Echidna ahora les pareció temeraria. No había tenido en cuenta plenamente las activaciones espontáneas. El sistema requería un flujo masivo y deliberado de maná. Alguien que guiara a su Oda hacia el círculo para establecer las coordenadas y anclar el salto. Subaru, Beatrice y Gloria entendieron ese principio básico. Sin embargo, la abrupta llegada de Reina había creado ondas espaciales que agitaron el sistema mágico, pero el verdadero detonante fue más sutil y mucho más peligroso. Reina llevaba un vacío de maná. Absorbía grandes cantidades de Oda ambiental casi continuamente, un efecto secundario de la protección divina y la naturaleza única que poseía. Ese drenaje constante produjo un déficit de maná localizado, una especie de agujero negro de maná, a su alrededor. El círculo, diseñado para extraer a O de su entorno, para energizar sus puntos de anclaje, se alimentó con avidez de ese vacío. Grandes volúmenes de maná fluyeron hacia las runas, suficientes para darle vida al prototipo de una manera que Echidna nunca había pretendido. Subaru se abalanzó sobre la barrera y la tensó, pero esta no cedió. Reina intentó teletransportarlos en un acto reflejo, pero sus protecciones divinas y técnicas habituales se vieron debilitadas. Incluso su conexión con la Gran Od Laguna, su vínculo con ese poderoso pozo de espíritus, se sentía de alguna manera atenuada, como si algo en la habitación se estuviera tragando su línea vital. La mente de Subaru daba vueltas. ¿Destruyo el círculo? ¿O dejo que se estabilice? Destruirlo podría destrozar el espacio-tiempo, pensó. No destruyas el círculo mágico. Gritó Echidna con pánico. Podría causar desestabilización espacial o temporal. ¿Podemos cambiar las coordenadas? ¿Puede alguien cambiarlas ahora? Exigió Subaru, con la voz agudizada por la presión. Maldita sea. Es un prototipo. Hay que fijar las coordenadas antes de la activación. Gimió Echidna, tirándose del pelo. Caminaba erráticamente. Su triunfo anterior se convirtió en un arrepentimiento frenético. Olvidé las comprobaciones de seguridad. Olvidé bloquear la entrada. Su rostro palideció aún más cuando se dio cuenta del detalle más condenatorio. En su obsesiva búsqueda por ampliar los límites de su investigación, había experimentado con valores no estándar. ¿No es eso lo único? Mantuve las coordenadas temporales imaginarias. El pensamiento la golpeó como agua fría y se puso pálida. Antes de que alguien pudiera idear un plan, la atmósfera del taller cambió. El espacio-tiempo entre ellos se quebró como una cuerda tensa que se corta. El sonido y el movimiento se volvieron apagados, como si hubieran estado encerrados en un cristal grueso. Gloria. Beatrice, entra en mi espacio espiritual. Ladró Subaru. Sin dudarlo, ambas mujeres se adentraron en su santuario espiritual, el remanso de realidad que guardaba para emergencias. El mundo fuera del bolsillo se volvió borroso como tinta en el agua. Subaru se quedó.
Atrajo a Reina hacia sí, sintiendo la tensión culpable en su cuerpo, el rubor de la responsabilidad en su rostro. Es mi culpa, ¿verdad? Pensó, con los ojos llenos de preocupación. Él le tomó la barbilla con suavidad y luego presionó sus labios contra los de ella. El beso fue a la vez un ancla y una afirmación. La sacó de la espiral de culpa. Escucha, Reina dijo con calma, aunque cada nervio de su cuerpo vibraba de adrenalina. No te asustes. Ya he memorizado el hechizo completo. Encontraremos el camino de vuelta. Te lo prometo. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien preparado para más de una contingencia. Ella lo miró a los ojos, respiró hondo y asintió. De acuerdo, susurró, y luego lo abrazó con fuerza. Antes de que alguien pudiera añadir otra palabra, la barrera se disolvió y los dos desaparecieron del taller, arrancados por el salto involuntario de un prototipo a través del espacio-tiempo. 94, está vivo. Tercer punto de vista, toda la capital real de Lurúnica quedó envuelta en llamas. El fuego arrasaba las calles, devorando edificios, mercados y hogares por igual, convirtiendo el otrora orgulloso corazón de la nación en un cementerio humeante de cenizas y gritos. El cielo se había teñido de rojo, no por la puesta del sol, sino por el fuego y el humo que se elevaban hacia el cielo, impregnando el aire con el hedor a madera, tela y carne quemadas. Y en el mismo centro de este caos, se estaba desarrollando una batalla como ninguna otra. Reinhard van Astrea, el santo de la espada, portador de las bendiciones divinas y protector del reino, se enfrentó a un monstruo. La infame asesina Elsa, conocida como la cazadora de entrañas, se encontraba ante él, empapada en sangre, riendo frenéticamente en medio de la carnicería. Reinhard tenía la espada desenvainada. Su expresión era tensa, sus ojos no parpadeaban y sus labios se apretaban en una fina y sombría línea. Estaba enojado, muy enojado. Y eso era inusual. Reinhard, a pesar de su fuerza, era conocido en todas partes por su bondad y compasión. Incluso en batalla, incluso al enfrentarse a sus enemigos, jamás se dejó llevar por el odio. No mataba por malicia. No juzgaba con prejuicios. Su espada siempre había estado templada por un corazón que buscaba la paz antes que la violencia. Pero ahora, por primera vez en su vida, Reinhard sintió la sensación conocida como odio, cruda, sin filtrar y más ardiente que las llamas que lo rodeaban. Odiaba al hombre llamado Natsuki Subaru. No, lo despreciaba. Lo odiaba por quitarle la vida a la mujer que Reinhard había jurado proteger con su alma. Lo odiaba por haber asesinado a las únicas personas a las que alguna vez había llamado amigos, por haberlos corrompido, distorsionado y llevado por caminos de los que nunca podrían regresar. Lo odiaba por profanar todo lo que Reinhard representaba, todo en lo que creía. Mientras el santo de la espada se enfrentaba al grotesco cazador de intestinos en algún otro lugar del infierno, otra confrontación estaba teniendo lugar, más silenciosa, pero no menos devastadora. En el centro de la plaza humeante, Emilia se quedó congelada, temblando, mientras se enfrentaba a un hombre que no reconocía. Había oído su voz antes de verlo. E incluso mientras se acercaba, su mente se negaba a comprender lo que veía. Las palabras que pronunció desgarraron su cordura. Eso, no es, ¿qué demonios estás diciendo? Gritó Emilia, con la voz cargada de incredulidad y agonía. Negó con la cabeza con fuerza, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos violetas. No entiendo. No entiendo nada de lo que dices. Se llevó las manos a la cabeza, aferrándose a su cabello plateado. Se tapó los oídos en un vano intento de ahogar la voz que una vez fue su ancla. La voz del hombre que ahora estaba frente a ella, pronunciando palabras que jamás habría imaginado que diría. Y aún así, incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Subaru solo la miraba con una expresión que combinaba dolor, alivio y algo más oscuro. Una satisfacción retorcida. Una lágrima corrió por su pálida mejilla, y eso solo lo golpeó como una daga en el pecho. Parte de la sensación era culpa. Por hacerla llorar, por convertirse en la causa de ese dolor. Pero otra parte de ello, fue satisfacción. Una satisfacción oscura, casi cruel, nacida del conocimiento de que sus acciones la habían alcanzado, de que su devoción, por monstruosa que fuera, había atravesado su corazón. No tienes que entenderlo, pensó mientras la observaba con ojos pesados. Está bien que no lo hagas. De ahora en adelante, todo se decidirá por cómo te eleven los demás. Y cuando eso suceda, solo tienes que conceder tu deseo. Esa es la única razón por la que hice esto. La única razón por la que quemé toda la capital. Todo fue por ti. Mentirosa, mentirosa, mentirosal, la voz de Emilia se quebró.
Se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de incredulidad y las manos temblorosas. Quiero decir, ¿cómo es que, tú? Ella gimió, no solo de horror, sino por el peso de una devoción que nunca pidió, que nunca quiso. Su lealtad era asfixiante, su amor se había convertido en algo irreconocible. Estas eran ofrendas que ella nunca deseó. Es inevitable que esté triste, pensó Subaru, cerrando los ojos brevemente. Es inevitable que no lo entienda. Y es inevitable que yo esté equivocado. Él lo sabía. Subaru sabía que estaba cometiendo un error. Sabía, en todo nivel racional y emocional, que lo que había hecho y lo que todavía estaba haciendo estaba mal. Sabía que sus acciones no alegrarían a Emilia. Comprendía que sus métodos eran retorcidos, desesperados y basados en la obsesión más que en la claridad. Pero aún así, esto era todo lo que tenía. El único camino disponible para él. Si pudiera conceder el deseo de Emilia, incluso si ella lo odiara por ello, si pudiera ayudarla a convertirse en la gobernante que soñaba ser, y si pudiera usar eso como la máxima declaración de su amor, entonces cada pecado valdría la pena. Todo sacrificio. Cada grito. Cada muerte. Con esa convicción ardiendo en su pecho, Natsuki Subaru se rió. Una risa baja y amarga que se convirtió en una risita retorcida. Y luego se rió disimuladamente. Y luego, en una sonrisa completa y desquiciada. Mírame, Emilia dijo, extendiendo los brazos, erguido entre las ruinas. Mírame. Detéstame. Recuérdame. Emilia se tambaleó hacia atrás nuevamente, el miedo y la tristeza se mezclaban en su expresión. Su voz tembló al preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Subaru cerró los ojos. Por un momento, se quedó quieto. Parecía que llevaba una eternidad esperando esa pregunta, una eternidad para respondería. No con palabras vacías, sino con su propia existencia. Este es el momento. Este es el momento. Esta es la verdad que siempre he llevado conmigo. La verdad que siempre he querido que ella supiera. Dio un paso adelante, con los ojos todavía cerrados. Luego otro. Abrió aún más los brazos, como para abrazarla a ella o al mundo entero. Mi nombre es Natsuki Subaru. Subaru, solo oírla susurrar su nombre otra vez, esa expresión frágil e incrédula, fue suficiente para que una oleada de emociones lo recorriera. Lo golpeó como un maremoto, abrumador, crudo y agridulce. Las emociones crecieron tan poderosamente en su pecho que, por un segundo, temió no ser capaz de pronunciar sus siguientes palabras sin que se le quebrara la voz. Pero él lo forzó a salir. Con toda la fuerza de sus pulmones, con toda la locura, la devoción y la desesperación comprimidas en una sola respiración, cardenal del pecado del culto de la bruja, arzobispo del orgullo, Natsuki Subaru. Cardenal. Jadeó Emilia, horrorizada. Y con esa declaración resonando por toda la ciudad en llamas, Subaru golpeó el suelo con el pie, poniendo cada gramo de fuerza en sus piernas. Se lanzó hacia adelante. En el fuego. En la locura. Hacia el destino. Natsuki Subaru concentró cada último fragmento de su fuerza rota y dispersa en un solo punto, en un estallido de movimiento desesperado y final. Esto fue todo. El sprint final de su vida. Había sacrificado a tantos, los había desechado como peones en un tablero. Había usado a quienes podrían haberse convertido en aliados, abusado de su confianza y los había dejado en la ruina. Había encontrado un fugaz consuelo en los escasos lazos que no se rompían bajo el peso de sus pecados. Y ahora, después de todo eso, por fin había llegado a la chica que amaba por encima de todo. En el centro de todo, Emilia. Soy el hombre que quemó el mundo, que sacudió los cimientos de una nación, que mató a su héroe, y, matarás. En el momento en que pronunció esas palabras, una lanza de hielo le atravesó el pecho con un crujido repugnante. Una punzada de dolor lo recorrió, pero aún así, Subaru sonrió. Sus rodillas se doblaron bajo el peso del dolor y la aceptación. Se desplomó hacia adelante, rodando sin gracia. Su cuerpo se desplomó sobre la piedra agrietada de la plaza como una muñeca abandonada, incapaz de mantener un ápice de dignidad en la muerte. Nunca llegó a Emilia. Se quedó corto, tanto en distancia como en todo lo demás. Su cuerpo quedó inmóvil, con las extremidades desparramadas. La sangre se acumulaba bajo él. El frío se filtraba en su piel mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. ¿Por qué? Esa única palabra resonó en la bruma, atrayéndolo hacia atrás por un momento. Subaru había estado listo para dejarse ir, para dejar que el silencio lo tragara para siempre, pero algo lo hizo abrir los ojos. Y allí estaba ella. Emilia estaba de pie junto a él, con el rostro pálido desencajado por la confusión y la tristeza.
Sus ojos violeta, rebosantes de lágrimas, lo miraban con incredulidad. Una lágrima se desprendió de sus pestañas y aterrizó en su mejilla, mezclándose con su sangre. Esa única gota cálida fue suficiente para remover algo dentro de él. ¿Por qué? La pregunta se repetía, susurraba, murmuraba una y otra vez. Resonaba en las cámaras de su mente fracturada. ¿Qué significa ese por qué? Se preguntó Subaru, con la mirada fija en su cuerpo tembloroso. ¿Por qué hice todo esto? ¿Por qué tuvo que terminar así? ¿Por qué vine aquí, solo para morir a manos tuyas? Había tantos significados posibles. Su pregunta tenía tantas capas. Y en verdad, quería responder a cada una de ellas. Quería explicárselo todo, contarle cada paso, cada motivo, cada sacrificio. Pero el tiempo, se estaba escapando. Su corazón latía más despacio. Sus pulmones estaban pesados, solo le quedaba una respiración. Y así lo utilizó. Lo usó como la única respuesta que realmente importaba. Te amo. Las palabras salieron de sus labios, suaves pero resueltas, antes de que la oscuridad comenzara a reclamarlo. Emilia lo miró atónita. Ella no podía comprender lo que acababa de escuchar. Ella no quería comprenderlo. Él dijo que me amaba, murmuró, su voz apenas audible mientras todo su cuerpo temblaba. Detrás de ella, Puck flotó en silencio por un momento antes de responder con suavidad. Lia, se acabó. Has hecho lo que había que hacer. Lo has matado, al loco que casi destruyó todo el reino. Pero sus palabras no le trajeron paz. La culpa la envolvió en sus frías manos, asfixiándola. Bajó la mirada hacia el cuerpo de Subaru. El chico que había trastocado el mundo, que lo había incendiado, todo por ella. Él dijo, que me amaba. Lia, escúchame, interrumpió Puck bruscamente. Era un arzobispo del pecado. Un cultista de brujas. Todos adoran a la bruja de la envidia. Satella. Tú lo sabes. Eso no fue amor, fue locura. Te lo dijo porque te pareces a ella. Eres una semielfa de cabello plateado, igual que Satella. Se acercó más y su voz se hizo más firme. No dejes que sus palabras envenenen tu corazón. No las tomes en serio. Pero incluso mientras Puck hablaba, la duda ya había echado raíces en el corazón de Emilia. Ella no sabía qué creer. Ella ya no sabía qué era verdad. Lo que sí sabía era que sus palabras no parecían una mentira. Lo que Puck no reveló, lo que mantuvo bajo llave, fue que todo lo que Natsuki Subaru dijo era verdad. Si bien no había ayudado directamente a Subaru, se había enterado por Rosual que el loco payaso, de hecho, había hecho algún tipo de pacto con Natsuki Subaru. Ese arzobispo del pecado había asesinado a los cultistas de las brujas, a otros arzobispos del pecado y le había pasado toda la gloria a Emilia. Rosual lo tomó sin vergüenza, declarando que Emilia era la razón detrás de su muerte y que Puck lo había ayudado en eso. Pero Rosual ahora estaba muerto, y con él se habían ido los detalles de ese acuerdo secreto. Entonces Puck eligió el silencio. Emilia, al oír las palabras de Puck, se tranquilizó poco a poco. Su respiración se calmó. Intentó creerle. Intentó enterrar la duda. Pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella. Mientras tanto, en otra parte de la capital en llamas, Reinhard van Astrea finalmente resultó victorioso. El cazador de intestino había quedado reducido a nada más que cenizas quemadas. Usando su recién adquirida protección divina de acero flamígero, Reinhard la consumió por completo. Sin poder usar Raid, la batalla se prolongó más de lo previsto. Sin embargo, Odd Laguna le otorgó una nueva protección divina para matar a Elsa. Rápidamente persiguió a Subaru. En el momento en que llegó a la escena donde se encontraba Emilia, junto al cadáver de Natsuki Subaru, los ojos de Reinhard se abrieron con incredulidad. Se quedó congelado, mirando fijamente. En el cuerpo de Subaru. En la lanza de hielo incrustada profundamente en su pecho. A Emilia, que permanecía en silencio a su lado. En Puck, flotando cerca de ella como un centinela silencioso. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el amargo hedor de escombros quemados. Y entonces, rompiendo el silencio, la voz de Reinhard resonó por la plaza. Mi hija, ha matado al arzobispo del pecado y del orgullo, Natsuki Subaru. Su voz era fuerte, orgullosa, exaltando sus acciones hasta los cielos. Pero Reinhard, por dentro, se estaba desmoronando. Su corazón se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. ¿Cómo pudo terminar así? Pensó Reinhard, apretando los puños con fuerza. Este es el hombre que casi destruyó Lugúnica, el que mató a Julio, el que masacró a los caballeros, el que lo trastocó todo. ¿Cómo pudo morir, tan fácilmente? No tenía sentido. Él no quería creerlo. Fallé, otra vez,